Hola, gracias por acompañarnos en otro video de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy nos saldremos un poquito de los temas referentes a COVID y cuarentena, ya que un amigo mío nos solicitó un tema referente al mobbing, ya que la clase es de derecho laboral. Entonces este video va dirigido a ese estilo de público. Igual a todos nos sirve, ya que el mobbing puede suceder en cualquier empleo. Entonces quédense con nosotros y vamos con el video. Bueno, iniciaríamos definiendo qué es el mobbing. Y algo sencillo podría ser, es el bullying laboral. Es decir, son estas conductas y actitudes de acoso que ejercen una o más personas hacia la persona acosada, la que sufre el mobbing. Entre ellas suele haber varios niveles o distinciones de jerarquías, ya sea sociales o laborales. ¿Y a qué me refiero? Puede surgir del jefe al empleado, es decir, hay jerarquía laboral, o puede surgir con una persona con mejores recursos sociales, es decir, el que le habla a todos, hacia la persona que tiene pocos recursos sociales, el que es retraído, que no comunica con sus compañeros, que se ensimisma más, que es como son ciertos factores que van a impulsar o a determinar pues el mobbing. Si bien no significa que la persona acosada sea el causante, porque el causante obviamente es el que ejerce el bullying, son factores de riesgo, por decirlo de alguna forma. Y para ello veríamos las posibles causas del mobbing. Pueden ser organizativas, es decir, la empresa como tal selecciona a la persona que va a sufrir el mobbing. ¿A qué me refiero con esto? Va a haber conductas que van a ser por parte de la empresa, perdón, hacia el empleado para que éste renuncie. Es decir, lo van a ir orillando a esa decisión. Para ello, hay un capítulo de La Casa de las Flores, que es una serie de Netflix, que ejemplifica súper bien este ejemplo del chivo expiatorio. Ya que, bueno, se equivoca una persona respecto a una construcción, acepta que se equivocó y lo habla con su jefe, pero terminan corriendo a otra. ¿Por qué? Bueno, ahí les dejaré en la descripción del video el link para que vayan a verlo. Dura 2 minutos esa parte respecto al mobbing y yo creo que es como un ejemplo súper claro e incluso un tanto chistoso sobre este punto, ¿no? Otra situación por la que se puede llevar el mobbing es que los jefes han decidido deshacerse de un empleado. Entonces empiezan a ejercer este acoso sistemático para que, bueno, si el empleado renuncia, la empresa se libra de tener que despedirlo, es decir, de tener que pagar este despido injustificado, abogado si llega a haber demanda. Es decir, te libras de muchos procesos legales, que son cantidades económicas fuertes para la empresa. Y así, bueno, el empleado decide por su propia cuenta la salida. Algunas características que tiene el acosador que causa mobbing son tres. La primera de ellas es deseo de poder, es decir, nunca ha sucedido en la vida que el típico jefe manda solo por mandar, es decir, lo vas a hacer porque yo digo. Puede que la idea no sea funcional, pero el jefe la dijo y quiere que se haga a su manera. Entonces es como, bueno, necesita reafirmarse a sí mismo, ¿no? Y desde esa parte se descarga con los empleados. El segundo punto sería miedo. ¿Miedo a qué? Este suele pasar, por ejemplo, con supervisores. Suponiendo, tenemos al empleado, al supervisor y luego al gerente. Si el empleado empieza a ser, muy buen empleado, el supervisor se va a poder sentir atacado en algún sentido. Va a empezar a tener miedo. Este miedo, ¿qué le dice al supervisor? Bueno, él puede que llegue a tu puesto. Y si sigue así, puede que llegue a gerente. Entonces eso no me va a gustar porque me quita el puesto a mí. Desde ahí empieza a ejercer
mobbing hacia el empleado, ¿no? Para evitar que lo escale en la jerarquía laboral. Y la última característica podría ser lo que es celos. Es decir, le tiene envidia porque tiene mejor salud, porque tiene mejor familia, porque pese a su trabajo, disfruta mucho, múltiples cuestiones. Es decir, el otro tiene lo que yo no. Y desde ahí, bueno, le voy a hacer la vida imposible porque yo no lo tengo. Hay varios tipos de mobbing. Entre ellos tenemos el mobbing ascendente. Este es el que sucede cuando los subordinados, es decir, los empleados, acosan a alguien que está arriba de ellos en la jerarquía. En ello, bueno, puede pasar que si pasan de una ciudad a otra a un gerente en la misma empresa, ya que es una empresa muy grande, este gerente nuevo llega con ideas más frescas, diferentes de trabajar. Cuando empieza a comunicárselas a los empleados, va a haber cierto nivel de resistencia. Puede que no necesariamente escale a mobbing. Sin embargo, si esta resistencia es muy grande, si la actitud de los empleados hacia la nueva persona solo es de quejarse, es de criticarlo, desprestigiarlo y lo infravaloran por no ser como local, sino foráneo, desde ahí empiezan a atacarlo. Es decir, empiezan a ejercer un acoso sistemático desde el, bueno, es que él no sabe, es que él no es de aquí, es que es nuevo, es que aquí no se hace de esa forma, aquí se hace de esta otra, pero no necesariamente en la actitud de le voy a enseñar, eh, porque que por diferentes cuestiones, aquí se hace de una forma diferente, no, sino es directamente infravalorándolo, diciéndole que no sabe, haciéndolo menos, humillándolo en las situaciones sociales. Entonces es todo este proceso en el que el jefe puede ser buleado por sus empleados. El segundo tipo de mobbing sería el acoso horizontal, es decir, dos personas del mismo nivel jerárquico de la empresa, uno es el acosador, otro es el acosado. Si bien no tienen una jerarquía diferente en puestos, puede que sí la tengan en niveles psicológicos, sociales o situacionales. Por ejemplo, el acosador puede ser amigo directo del jefe, puede tener muchos más conocidos, puede tener mejores habilidades de comunicación, con lo cual el otro pues va a sufrir sistemáticamente el desprecio a lo mejor del grupo porque uno se pone como víctima y hace ver al acosado como si fuera el victimario, entonces desde ahí invierte en papeles o él hace creer que invierte en los papeles. El tercer tipo de mobbing es el mobbing descendente, es decir, el mobbing que suele suceder de jefe a empleado. Este es como el más clásico, ya que, bueno, el jefe es el que tiene más autoridad usualmente en las empresas. Es decir, no te permiten escalar, por ejemplo, si el empleado quiere quejarse de su supervisor, bueno, tendría que hacerlo con el gerente. Pero, ¿qué suele pasar en estas empresas? No hay una comunicación directa gerente-empleado. Desde ahí, los canales de comunicación son cortados por la persona que está ejerciendo el acoso. ¿Para qué? Para que no puedan quejarse de él. Si hay, suponiendo, un buzón de sugerencias, las lee primero y destruye las que no le convienen. Entonces empieza a controlar todos los medios posibles. ¿Para qué? Pues ejercer violencia sobre la persona acosada. La primera fase podríamos decir que es la fase de conflicto. En esta es esperada que en todas las empresas, en general en todas las relaciones humanas, se generen conflictos. ¿Por qué? Porque son personas con diferentes ideologías, métodos de trabajo, diferentes visiones de cómo se hace. Entonces desde ahí siempre va a haber un conflicto. La situación es cómo se va a resolver dicho conflicto. Es decir, todavía en esta fase no podríamos hablar de mobbing como tal. ¿Por qué? Porque bueno, digamos que aquí apenas va creciendo o va naciendo la situación, mejor dicho. Y es desde ahí donde, bueno, puede que el conflicto se solucione de forma rápida o puede que se traslape directamente
a mobbing. La segunda fase sería la estigmatización, es decir, ponerle la etiqueta a la persona acosada. En ello hay dos puntos muy importantes, los cuales tienen que, o van a repetirse más bien en este suceso, es la frecuencia y la duración. Es decir, el mobbing es algo frecuente. Es decir, no es, un día se portó mal y volvió a portarse mal con su compañero en un mes. No, aquí hay una situación sistemática, es decir, es de diario, con pequeñas acciones, pequeños comentarios. Todo esto va sistemáticamente agrediendo al acosado. Desde ahí, el por qué hablamos de duración, es decir, tiene un tiempo prolongado sucediendo en el cual, bueno, el acosador va a ir atacando al acosado, ya sea solo él o dirigiéndose a los que le rodean para etiquetarlo. El típico de, bueno, ya supiste que Pepe le salió mal este trabajo, es que es un inepto por esto, por el otro, y empieza a desprestigiarlo con todo su grupo de trabajo. Eso también iniciaría una conducta de mobbing. La fase 3 del mobbing sería ya cuando la empresa interviene. Es decir, toda esta situación ya llegó a oídos de jefes de los diferentes departamentos, entonces la empresa tiene que intervenir. Usualmente es el departamento de recursos humanos el que interviene. Y bueno, aquí es donde se tiene que resolver el conflicto. Usualmente es como, bueno, el Departamento de Recursos Humanos manda a llamar, escucha versiones, va viendo situaciones y toma cartas en el asunto. Sin embargo, no siempre es así. Lo ideal sería que un tercero sea el mediador y resuelva la situación. ¿Cómo? Bueno, llegando a un punto con ambas partes y a la vez ejerciendo un reglamento de conducta. En ello, por ejemplo, tenemos la norma 035 de riesgos psicosociales que se está empezando a implementar ya aquí en México. En ellos, bueno, la empresa tiene que resguardar la seguridad psicosocial del empleado. Es decir, el Departamento de Recursos Humanos está obligado a cumplir su función e intervenir y resolver estos conflictos. Y la fase número 4 es la de marginación o exclusión de la vida laboral. Es decir, todo este bullying no se resolvió, el mobbing trascendió completamente, ya ejerció una presión psicológica sobre el acosado y es desde ahí donde el acosado puede tomar diferentes vías. Entre ellas, una es directamente la renuncia u otra es cambiarse de departamento, cambiarse de empresa, cambiarse a lo mejor de ciudad, porque sabes qué, no quiero trabajar aquí, me puedes mandar a la sede que se encuentra en X ciudad y desde ahí el empleado es el que se mueve. ¿Por qué? Porque la empresa no resolvió y desde ahí, bueno, se le excluyó al empleado de pertenecer ahí. ¿Por qué? Porque la empresa no intervino para ponerle un alto a la persona que acosaba. Y bueno, se preguntarán, ¿esto puede tener situaciones más graves? Claro que sí. Hay algunos casos en los cuales la persona acosada llegó a cometer suicidio, ya que bueno, son múltiples los casos registrados en los cuales muchas personas cometen suicidio por bullying. Bueno, el bullying se da en contexto escolar, pero también hay casos donde muchas personas cometen suicidio por mobbing, es decir, el acoso laboral. Entonces desde ahí no es un tema jugar a la ligera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la salud emocional de las personas. Un error fundamental que suelen cometer las empresas es atribuir ciertas etiquetas a la persona acosada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con este mobbing, la persona que lo sufre va a empezar a presentar ciertas conductas. Aislamiento, puede cometer más errores, puede emocionalmente no estar bien, es decir, porque hay toda una dinámica que va a estar cambiando. Desde ahí, bueno, ¿qué sucede por parte de la empresa en este ejemplo? Va a etiquetar al empleado, es decir, bueno, es que el empleado es torpe,
bueno, es que el empleado siempre está mal emocionalmente. Bueno, si lo vemos desde una perspectiva más amplia, no, el empleado no es así. El empleado está pasando por una faceta la cual es producida por otra persona. Es decir, la persona está sufriendo todo un desajuste porque la empresa no está tomando cartas en el asunto y por el contrario lo estigmatiza y dice, no, es que es desempleado. ¿Y qué suele pasar? En este contexto de los que van a terapia son los locos, bueno, es que ese empleado va al psicólogo, seguramente está mal, por eso está así, es él. Es decir, se deslindan de la responsabilidad de, no, tal vez el jefe de ese equipo le está ejerciendo mobbing. Otro medio de mobbing también es la exclusión, es decir, el separar a la persona de sus compañeros. ¿En qué sentido? A veces la empresa lo ejerce sin siquiera pensarlo. Bueno, porque la empresa es un ente, sí. Sin embargo, los jefes es como, bueno, es que te necesito en este lugar y lo mandan para allá. Bueno, es que te necesito en este departamento y lo cambian y lo van rotando tanto que lo van excluyendo. Es decir, no le permiten crear vínculo con sus compañeros, lo cual a la larga va creando un sentido de no pertenencia a un grupo social dentro de la empresa. Y a su vez, bueno, con quién se va a comunicar en ese momento de trabajo. Es decir, las personas somos seres sociales. Desde ahí necesitamos socializar. Y pareciera que los jefes no comprenden esta parte de, bueno, no se rían, trabajen. Bueno, para eso está allá afuera su día a día. No lo hagan aquí en la empresa. Y es como, bueno, pequeños momentos de diversión, de ocio, benefician a un buen ambiente laboral. Sin embargo, estas son ideas que muchos jefes retrógradas en toda su formación no alcanzan a ver. Si exploramos el perfil de las personas que ejercen el mobbing, podríamos encontrar personalidades muy paranoides y narcisistas. ¿Qué significa en términos comunes? Podríamos hablar de esta persona que es mucho ego, es decir, el que siempre tiene la razón, nunca se equivoca, todo lo que hace lo hace bien y todo se hace porque esa persona lo ordena. Desde ahí, bueno, que tiene esta persona una sensación súper inflada de poder. Es decir, es todo un dictador. Desde ahí va a ir ejerciendo toda su violencia contra la persona que es víctima. Él no tolera, o bueno, esta persona no tolera las deficiencias de los demás, no tolera que piensen diferente. Desde ahí tampoco comprende mucho el estrés, es decir, él bueno, esta persona posiblemente sufra estrés y también quiere que los demás lo sufran, porque no sabe cómo manejarlo, por ende se la pasa trabajando hacia los demás y a su vez utiliza su poder, hablando de puestos jerárquicos o sociales, para ejercer violencia sobre los otros y así ir produciendo ansiedades, es decir, el entregar el trabajo y decir lo quiero para ayer, bueno, en términos reales, me va a llevar cierto tiempo, necesito invertirlo, necesito hacerlo, revisarlo, etc. Pero son personas que no comprenden esta parte. Y desde ahí, bueno, todo este perfil es muy clásico de muchos jefes. Es importante recalcar que todas las personas pueden ser víctimas de mobbing. Sí hay ciertas características que pueden ser más atrayentes, por decirlo de alguna forma, de acosadores. Por ejemplo, éxito laboral, éxito familiar, un manejo emocional que se vea, es decir, una persona que resalte y que los demás vean que destaca, puede ser símbolo de que, bueno, otras personas van a envidiar a esa persona, con lo cual van a tratar de ejercer cierta violencia, porque hablamos de celos y envidia anteriormente. En ello, también, si la persona es muy íntegra, cosa que es algo favorable, bueno, suponiendo, si un jefe ve que su empleado es muy íntegro y este empleado tiene acceso a cierta información y se está dando cuenta que están haciendo fraudes,
bueno, va a empezar a ejercer cierto mobbing. ¿Por qué? Porque, bueno, a esa persona no le conviene que sus trapos sucios, por decirlo de alguna forma, se eh, salgan a la luz. Entonces, desde ahí, bueno, muchas características positivas pueden convertir a las personas en víctimas de mobbing. Esto no significa que ser buena persona sea malo. Por el contrario, esto significa que las empresas tienen que prestar más atención a sus empleados. ¿Para qué? Para que los buenos empleados se queden. Y estos malos empleados que están ejerciendo mobbing, ponerles límites o sacarlos ya de la empresa, porque están generando un ambiente laboral negativo que a la larga eso implica muchos gastos. Por ejemplo, gastos de tener que estar cambiando personal, contratando, en tener que hacer que se cumplan estas normas de seguridad psicosocial, etcétera. De las consecuencias que podríamos mencionar del mobbing se encuentran las de a corto plazo. Estas de corto plazo podríamos hablar de situaciones emocionales, sufrir depresión, ansiedad, estrés, cognitivas, que podrían ser fallos en la memoria, déficit de atención, no porque se tenga déficit de atención como tal, sino momentáneamente no poder concentrarse en algo, situaciones fisiológicas, es decir, enfermedades. Este momento donde el estrés, la ansiedad, la depresión son tan graves que el cuerpo lo resiente, ¿no? Y también de conductas. Estas conductas pueden ser, la persona se empieza a aislar de su entorno y es ahí donde es todavía más vulnerable y puede ejercer ciertos problemas también en la empresa por falta de comunicación. También se encuentran las de mediano plazo, que ya son trastornos propiamente porque cumplen cierto tiempo determinado y podríamos hablar de este estrés o distrés, mejor dicho, que es cuando ya afecta a las personas, trastornos depresivos y de ansiedad, en los cuales ya son situaciones mucho más fuertes que ahí ya es recomendable buscar apoyo. Y a su vez, a largo plazo, es decir, ya todo el mobbing fue tan sistemático que la persona va a llegar a tener afectaciones en su personalidad. Es decir, estas huellas que van marcando la historia de vida de las personas, las cuales, bueno, lo más recomendable es buscar apoyo para que se resuelvan estos conflictos, ya sea por parte de la empresa o acudiendo a profesionales de la salud a terapia. Bueno, y la empresa podría decir, bueno, pero eso lo sufre el empleado. ¿A mí qué? Malamente, obviamente. Sin embargo, claro que la empresa va a empezar a sufrir ciertas situaciones si permite el acoso. ¿Qué situaciones puede sufrir la empresa? Mal clima laboral, es decir, llegas y ves que el ambiente laboral, todos los empleados se llevan súper mal, no hay buena comunicación, con lo cual los procesos de la misma empresa empiezan a fallar. Hay ausentismo, es decir, no, prefiero no ir a la empresa porque no quiero toparme con esta persona, entonces hoy me quedo en casa. Desde ahí, el empleado que sufre el acoso decide abstenerse de su trabajo. Otras es, bueno, las personas que ya llegaron a un punto de empezar a somatizarlo, es decir, de que ya el mobbing les afecta físicamente, más visitas hacia el médico, más suspensiones por parte del médico, es decir, estas incapacidades, porque bueno, está sufriendo esto, 3 días de incapacidad para reposo. Entonces, desde ahí, la empresa va a tener ciertas repercusiones. Por ejemplo, y estamos hablando de un equipo creativo, hablando del área de publicidad, bueno, en el equipo creativo necesitan estar descansados, con ideas frescas. Ahora imagínense si están sufriendo acoso, una o varias personas de ese equipo, entonces, bueno, la creatividad se va a ver reducida, ya no van a estar innovando, entonces las ideas frescas que se necesitan a lo mejor para un proyecto de marketing no van a fluir. Y desde ahí, obviamente que la empresa pierde. Aquí terminaría el video de hoy. Gracias por acompañarnos en otro video de Tu psicólogo te acompaña. De igual forma, si les gustaría ver algún tema, técnicas relacionadas con algo en específico o
de algo que les gustaría que resolviéramos sus dudas, pueden hacérnoslo saber ya sea en la caja de comentarios o por mensaje y con mucho gusto estaríamos haciendo un video próximamente. De igual forma, en próximos videos tendremos más invitados, los cuales nos hablarán de temas muy interesantes. Para ello los invitamos a suscribirse, si no lo han hecho, a darle like a los videos y si así lo desean compartirlo para llegar a más personas. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Hasta la próxima.